El primer ministro británico Harold Macmillan también viajó por África. Al término de su viaje reconoció el nuevo clima. El viento del cambio vuela por este continente. Y gústenos o no, este crecimiento de la conciencia nacional es un hecho político que debemos aceptar como tal. Y a nuestra política nacional deben tomarla en cuenta. Ahora los africanos habían obtenido con mayor rapidez de la esperada lo que habían estado pidiendo. Cuando los británicos, los franceses y los belgas se fueron, 25 países celebraron su independencia en menos de 3 años. Las ceremonias fueron iguales en todo el continente. Los 12 territorios franceses se independizaron totalmente, Costa de Marfil, Mali y Senegal. Pero los nuevos líderes conocían los problemas reales a que se enfrentaban. En los nuevos países cuyos límites habían sido marcados según la conveniencia de los europeos, era difícil lograr la unidad, ya que incluían diferentes tribus e idiomas. Nigeria, Zaire, Ruanda. Pocas de las nuevas naciones tenían administradores suficientemente entrenados. Tanzania, Uganda, Somalia. Los portugueses conservaron sus territorios, pero Kenia finalmente obtuvo su independencia en 1963. ¿Están listos los africanos y tienen la experiencia necesaria para hacerse realmente cargo de la administración de su gobierno? Sí, seguramente lo están. ¿Espera que ellos lo hagan o desea que los empleados civiles británicos se queden para ayudarles? Queremos la ayuda, queremos a los amigos, aquellos que pueden trabajar bajo un gobierno africano. Los queremos a ellos, pero lo que no queremos es tener amos. Ghana comenzó con buenas perspectivas. El país era rico en cacao y oro. Ghana es hoy en día una tierra del futuro y Accra, su capital, una magnífica ciudad moderna. Una vez lograda la libertad política, todos los africanos esperaban ver mejoras tangibles en sus vidas. También querían libertad económica. Había mucha esperanza en Ghana. ¿Las cosas son mejores ahora? Son mucho mejores que antes. ¿Gana más dinero? Sí, ganó más dinero. Nuestro comercio es exitoso y somos más felices ahora que antes. Estamos felices con todo debido a la independencia. Ghana tenía todos los símbolos de una nación nueva, una nueva línea aérea. Estaba entrenando sus propios pilotos. Las comunicaciones eran mejores. Al igual que gran parte de los gobiernos africanos, Ghana adoptó un sistema socialista y creía que la planeación central traería consigo más rápidamente mejoras para la población en masa. Nkrumah dio a su versión el nombre de socialismo científico. Ghana había hecho planes desafiantes y fascinantes. Atacarían la inversión extranjera, aumentarían y diversificarían su producción que hasta ese entonces dependía en gran escala de los cultivos de cacao. Los espectaculares progresos logrados en Ghana, tanto industriales como financieros, capturaban la imaginación. La presa gigante Volta produciría toda la electricidad que necesitaba el país y a la vez permitía que se fundiera el aluminio. Pero en la prisa hacia el desarrollo se cometieron errores. Pronto los ganeses fueron víctimas del mal consejo y la avaricia. Los enormes silos construidos para la cosecha de cacao no se utilizaron nunca. La fundidora de aluminio fue un desastre financiero. Cuando el ingeniero Eddie François pensó que los planes viales eran demasiado grandiosos, se quejó ante la oficina del presidente. Esto no justifica una autopista de 4 carriles. En esa época una autopista de 2 carriles habría sido suficiente. Había otros lugares en Ghana que podían utilizar ese dinero que no se estaba invirtiendo en el lugar apropiado. Nkrumah estaba reuniendo ahora todo el poder político en sus manos y creando un culto a su alrededor. Él era el Salvador, el Mesías, el Redentor. Su retrato estaba en las camisas y los vestidos, las monedas y las estampillas.
Se cambiaron los nombres de las calles para ponerles el de él. Sus títulos incluían el de presidente del Comité Central, primer ministro y secretario general del partido. Ghana llegó a ser el primero de los muchos estados con un solo partido en África. Multada por haber violado el toque de queda impuesto el sábado pasado en la ciudad de Accra. 89 personas se presentaron ante un juez de la corte y todos se declararon culpables. No se cumplieron las promesas económicas y pronto el socialismo científico se convirtió en autocracia. Ghana está pasando por un periodo revolucionario. No podemos bajo ninguna circunstancia permitir que los imperialistas y los neocolonialistas se entremezclen con los traidores de nuestro medio para desviarnos de nuestro deber. En 1966, Nkrumah fue depuesto por su propio ejército. Los mismos ganeses que lo habían venerado se voltearon ahora en su contra. Los precios mundiales del cacao habían sufrido una baja. Los planes del Estado habían costado demasiado. Se habían detenido los préstamos extranjeros y el país estaba en bancarrota. Las esperanzas que su pueblo había puesto en él se vinieron abajo solo 10 años después de la independencia. En algunos países, las esperanzas se terminaron en mucho menos de 10 años. En el antiguo Congo belga, el paso del imperio al caos fue casi inmediato. El primer ministro del recientemente independiente Zaire fue Patrice Lumumba. Hoy la victoria es nuestra. Les doy la bienvenida en nombre del gobierno congoleño. Pero la herencia de Zaire estaba envenenada. Sus fronteras eran artificiales y su pueblo estaba dividido. Los belgas no estaban listos para este día. No habían hecho preparaciones para el cambio de mando. Pocos congoleños tenían educación superior. No había doctores negros, ni ingenieros, ni administradores principales. Los belgas se fueron rápidamente. Toda la experiencia que había regido al país se fue para Bruselas. El ejército se amotinó y el odio tribal reprimido por tanto tiempo volvió a estallar. El ejército capturó a Lumumba. Bajo la observación de su comandante Mobutu, fue torturado y obligado a tragarse sus propias palabras. Los pocos europeos que se habían quedado fueron atacados. Al congoleño común se le había hecho creer que con la independencia compartiría las riquezas que previamente se habían ido a Bélgica. De hecho, tras unos cuantos meses de guerra civil, la capacidad para generar riqueza había sido destruida. Los africanos vieron cómo casas y oficinas eran destruidas, volaban los puentes y el país quedaba en ruinas. Con la misma velocidad que los días de independencia se habían sucedido uno tras otro a principios de los 60, los militares fuertes se tomaron el poder, respaldados generalmente por uno de los superpoderes. En el Congo, Joseph Mobutu tenía el apoyo de los estadounidenses, quienes lo veían como un aliado en la lucha para mantener el continente alejado del comunismo. Los militares africanos clamaban que ellos eran los únicos capaces de lograr la estabilidad. Golpe militar tras golpe militar en Nigeria, Sierra Leona, Uganda. La mayoría de los nuevos dictadores eran crueles y corruptos. Para los africanos, una clase de represión era reemplazada por otra. Ghana tuvo 14 golpes de Estado o intentos de ellos en los mismos años. A finales de los años 60, el único lugar donde los africanos seguían gobernados por los blancos era en Sudáfrica. En Rodesia, los colonos se rehusaron a entregar el poder. Un gobierno de una minoría blanca todavía estaba en el poder en la República de Sudáfrica y allí seguiría por otros 25 años. Y los portugueses seguían aferrados como en la época colonial. Los gobernadores portugueses todavía ejercían poder absoluto en Mozambique y Angola.
Los africanos aún trabajaban las granjas y plantaciones para los propietarios portugueses. Pero incluso aquí, los días en que las utilidades de las colonias podían subsidiar a la madre patria estaban llegando a su fin. En cada colonia portuguesa, los ejércitos de la guerrilla se encontraban ahora en una violenta lucha para terminar con el dominio de los blancos. En 1975, la lucha había dado resultados. Tanto a Angola como a Mozambique les llegó el momento del triunfo. La voluntad de los portugueses por quedarse tendría que sucumbir. Los regímenes marxistas se apoderaron del poder en ambos países. Larga vida para el pueblo de Mozambique. Pero no hubo ningún alivio para la gente. Los nuevos estados pronto entraron en un caos inmediato y los marxistas se enfrentaron a grupos rebeldes respaldados por Occidente. Los símbolos del imperio se eliminaron fácilmente, pero sería libertad hoy y guerra civil mañana. Con la salida del último poder europeo que quedaba, el capítulo imperial prácticamente terminaba 20 años después de la primera independencia. Poco tiempo después, el dominio de los colonos llegó a su fin en Rodesia y esta se convirtió en la Zimbabue independiente. Para la mayoría de los africanos, el legado colonial fue muy amargo. Aún tenían que cambiar la libertad del dominio colonial por otras libertades que esperaban alcanzar, pero que todavía no tenían: la libertad del hambre, la pobreza y la opresión. Pero la India, el primer país en obtener su libertad, había sostenido exitosamente la democracia más grande del mundo, a pesar de tener muchos de los problemas de pobreza y división étnica. Después de la independencia, los indios bajaron de sus pedestales las estatuas de los reyes y virreyes que habían en el centro de la capital. Todos los años, la India celebraba su independencia con una reafirmación del orgullo nacional. Pero para mucha gente alrededor del mundo, Mahatma Gandhi aún simboliza el significado de libertad e independencia. La gente trataba de tocar los pies de Gandhi en señal de respeto, pero él nunca se los permitió. Decía, no se inclinen ante ninguna persona, ni ante ninguna nación.